Bueno, buenos días. Mi nombre es Álvaro del Águila. Soy becario postdoctoral del CONICET acá en el CEIL. Y bueno, les voy a contar un poco sobre mi investigación actual. Antes de eso les voy a contar un poco cómo llegué a este tema. De formación soy antropólogo y después hice una carrera que se llama Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Mi doctorado después lo hice en antropología. Trabajé durante más de 10 años en obras en construcción antes de estudiar antropología o al mismo tiempo, y justamente por eso elegí como tema las condiciones de trabajo en el sector de la construcción. Bueno, como es de público conocimiento, la construcción todos los años, desde hace más de 20 años, desde el 96 por lo menos que hay registros de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, desde hace 20 años entonces que la construcción está en el ranking, digamos, entre los primeros puestos de accidentes fatales y no fatales, pero incapacitantes, seguido a veces del agro, o a veces en algunos años el agro tomó el primer lugar y la construcción pasó al segundo lugar. Y después siempre cercano a la industria manufacturera. Lo que pasa es que la industria manufacturera agrupa un montón de sectores que, bueno, las estadísticas no se distinguen, pero bueno, como sectores específicos, la construcción y el agro suelen ser los que generan mayor cantidad de accidentes. Bueno, les cuento un poco mi investigación. Bueno, hay por supuesto un marco normativo que regula las condiciones de trabajo, las condiciones de salud y seguridad ocupacional en las que se debe trabajar en las obras. Lo que yo entiendo como un problema o un desfase es entre lo que este conocimiento experto o, digamos, entre lo que las leyes estipulan que debe suceder en las obras y lo que verdaderamente sucede cuando uno entra a una obra. Entonces, lo que parece sencillo en términos de la ley, no sé si saben que en general nuestro marco normativo en términos de salud y seguridad son leyes copiadas de Europa, la 19.587, desde la 19.587 para acá, y ya desde la primera ley que regula las condiciones de trabajo de 1919, son leyes que en general se copiaron de otros países. Pero más allá del problema de la ley, el tema es que muchas veces las leyes no contemplan lo que sucede en realidad en los espacios de trabajo. Entonces, como buen antropólogo, lo que nos interesa a nosotros es entrar a los lugares de trabajo y ver en los hechos qué es lo que sucede, ¿no es cierto? Existe un abordaje muy interesante de estas cuestiones, que es el que plantea una sociología de las condiciones de trabajo que trata de establecer como los procesos más generales, ¿no es cierto?, de avance del capitalismo y cómo eso se traduce o impacta en las condiciones en las que se trabaja. Esa visión es complementaria con la nuestra, la que surge desde abajo, es decir, de las opiniones de los mismos trabajadores respecto de eso. Y esas opiniones se ven solo cuando uno ingresa a una obra en construcción, en mi caso, o a un sector de trabajo agrícola, es decir, se ve en el campo. Y ahí surgen varias cuestiones interesantes, por ejemplo, de los modelos de masculinidad que hay en juego. Por ejemplo, la industria de la construcción es uno de los sectores más masculinizados mundialmente. Algunas investigaciones dicen que el 99% de las tareas las realizan hombres. Y esto para los antropólogos no es un dato menor, porque el género atraviesa las prácticas y cómo se trabaja y cómo se construye la mirada del riesgo laboral. Uno construye ideas sobre lo que es riesgoso y lo que no lo es. Y en estos ámbitos masculinizados muchas veces el trabajador tiene que exacerbar su masculinidad para no ser considerado, por ejemplo, poco hombre. Esto obviamente no sucede solo en las obras, pero en las obras da lugar a que muchas veces los trabajadores se arriesguen innecesariamente, justamente para que sus propios compañeros o hasta los jefes, arquitectos, jefes de obra, no les digan, no seas maricón, subite al andamio, etc. Son cosas que pasan todos los días, pero uno solo lo ve cuando está ahí, en el espacio de trabajo. Bueno, obviamente esto en las leyes no figura, no aparece,
Y puntualmente mi investigación se dirige o focaliza en la presencia de trabajadores de origen migrante, sobre todo migrantes internacionales, es decir, provenientes fundamentalmente de Bolivia, Paraguay, en algunos casos peruanos y en los menos de los casos rusos y ucranianos, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente los trabajadores de origen regional. ¿Qué es lo que sucede? Entre otras cuestiones, aparece la dimensión sociocultural. Por ejemplo, la ley de migraciones, 25.871, que es bastante reciente, del 2004 y se reglamentó en 2010, entre otras cosas dice que se le debe explicar al migrante o se debe contratar un traductor en aquellos casos en los que el migrante no comprenda sus derechos y obligaciones. Bueno, en las obras en construcción, por ejemplo, cuando uno brinda una capacitación en materia de prevención, me ha pasado dictar esa capacitación y ver que los trabajadores hacen así como si comprendieran todo, pero en realidad no comprenden nada, no porque sean incompetentes o nada parecido, sino porque no hablan muchas veces nuestro idioma. Entonces ellos, para cumplir, hacen como que entienden, pero después vos los ves que al armar el andamio lo arman como pueden o que no atan su arnés de seguridad, etc. Entonces lo interesante es ver cómo estas cuestiones socioculturales propias de la fuerza de trabajo, de la subjetividad de los trabajadores, no están incorporadas en la ley, en el marco normativo. Persiste cierta idea que entiende que la seguridad y la salud laboral dependen de los elementos de protección, ¿no es cierto? Esta es una idea muy interesante porque, en general, cuando uno habla con los trabajadores, ellos demandan que el empleador no les da los elementos de protección necesarios, y esto es cierto, ¿no? Los empleadores, en términos generales, siempre buscan ahorrar costos, no reponiendo los elementos de protección, etc. Pero en algunos casos lo peligroso de esto es que ellos piensan que por tener el casco o el arnés o el calzado de seguridad ya están seguros. Y lo que siempre nosotros tratamos de decir cuando uno da una capacitación es que la seguridad sobre todo depende de usar la cabeza. Por supuesto que los elementos de protección son fundamentales, pero no alcanza no alcanza con usar elementos de protección para estar seguros. Lo interesante de esto es que la idea de riesgo para la clase trabajadora es mucho más amplia. Ustedes piensen que un trabajador de la construcción promedio, en general, vive en el conurbano y se traslada a una obra de capital, en la mayor parte de los casos, viajando un promedio de 4 horas diarias, en transporte público, en tren, etc. Remarco el caso del tren porque hay muchos accidentes que son los famosos accidentes in itinere, ¿no es cierto?, que suceden cuando el trabajador se traslada de su casa al lugar de trabajo y de regreso. He documentado así en las obras casos donde, por ejemplo, los trabajadores se peleaban en el tren y los empujaban y se caían, o los asaltaban al esperar el colectivo tan temprano, a las 4 o 5 de la mañana. Entonces, ¿para qué cuento esto? Porque la idea de riesgo digamos, en las clases populares, las clases trabajadoras, es mucho más amplia y no se limita al lugar de trabajo. Lo interesante de la construcción, y sobre esto sí hay estudios, no acá, pero en otros países del mundo, es que, digamos, ser un trabajador manual implica, por ejemplo, en Estados Unidos, el doble de posibilidades de sufrir un accidente fatal que ser un trabajador, como se dice, intelectual o mental, digamos, la traducción sería esa. Dentro de la misma obra en construcción, digamos, hay distintos puestos, ¿no? El riesgo laboral no se distribuye homogéneamente, sino que algunos puestos adquieren mayor riesgo relativo o exponen a los trabajadores a un mayor riesgo que otros. Creo que no hace falta decirlo, pero ser arquitecto, ser ingeniero, no implica el mismo riesgo que ser balancinero, colgarse de una silleta, subirse un andamio, etc. Analíticamente, lo interesante de esto es que la mirada tradicional identifica el riesgo por sectores, ¿no? Construcción, agro,
manufactura, etc. Pero no hay una mirada transversal sobre esos sectores. Una cuestión interesante, que a mí me parece interesante en relación a la presencia de trabajadores migrantes es que, por ejemplo, no hay estudios o la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no elabora estudios que establezcan si el estatus migratorio expone a un mayor riesgo relativo a los trabajadores. Es decir, no se relaciona la variable nacionalidad con la variable accidente de trabajo. Entonces uno no sabe si el hecho de ser migrante no estaría sobreexponiendo a los trabajadores al riesgo, ¿no es cierto? Esto por un lado. Y fíjense, algo que me parece muy interesante es que a nivel Mercosur no existen todavía, dado que en el Mercosur existe esta movilidad de trabajadores, ¿no es cierto? Todavía no es del todo libre, pero es una aspiración del Mercosur a que los trabajadores crucen la frontera como lo cruzan los productos, ¿no? Justamente ahora se está comenzando a avanzar en ese sentido, pero todavía no es una realidad. Pero en otros lugares, por ejemplo en la Unión Europea, esta hipermovilidad de los trabajadores que cruzan la frontera, por ejemplo, un día entre Posadas y Encarnación, cruzan, trabajan en Posadas y al final de la semana vuelven a Encarnación, por ejemplo, en Paraguay, ¿no es cierto? Esto en otras partes del mundo dio lugar a lo que son sindicatos transnacionales. Esto es muy interesante porque a nivel regional se busca captar esta realidad de los trabajadores, que es que se mueven constantemente para protegerlos, ¿no es cierto? Bueno, este tipo de sindicatos acá no existen en ningún país del Mercosur. Y bueno, me parece una cuestión interesante para destacar, pues se podría avanzar mucho en eso. Hay estudios, por ejemplo, de 2010 que muestran que 4 de cada 10 varones paraguayos que viven en Buenos Aires trabajan en la construcción. O sea, la inserción en la construcción es muy marcada para los trabajadores migrantes, en este caso paraguayos. Para las mujeres paraguayas, 6 de cada 10 trabajan en el servicio doméstico. Digamos, porque a veces no está del todo valorada la importancia de esta inserción laboral, ¿no? De los trabajadores migrantes en la construcción. No creo que haga falta decir que los trabajadores migrantes se insertan en este tipo de ámbitos porque son ámbitos caracterizados por una alta informalidad. Si bien en los últimos años se avanzó desde lo normativo, digamos, en regularizar la situación migratoria de muchos migrantes, en la construcción sigue habiendo alta informalidad, sigue habiendo situaciones donde los trabajadores no tienen ART, seguro de vida obligatorio, no se les hacen aportes, etc. Entonces los migrantes, en un número importante, terminan yendo estos nichos laborales, como se le dice, ¿no? Estos nichos que terminan siendo dejados de lado cada vez más por los nativos, ¿no es cierto? Mientras 4 de cada 10 paraguayos en el área metropolitana de Buenos Aires trabajan en la construcción, solo 1 de cada 10 argentinos trabaja en la construcción. Entonces, bueno, esto es muy marcado. El tema de los accidentes de trabajo, a ver, lo que uno trata de convencer siempre al sector, digamos, todo lo que es normativa en higiene y seguridad en nuestro país surge a partir de presiones de las cámaras empresariales, es decir, el cuidado de los trabajadores es engañoso porque pareciera que hay un interés desde el empresariado por proteger a los trabajadores, pero en realidad, no sé si recuerdan que antes existía algo que se llamaba la industria del juicio, o así se presentaba en los medios por lo menos, donde un trabajador sufría un accidente y podía hacer un juicio por $1.000.000 de pesos a su empleador. Entonces, la ley de contrato de trabajo y de riesgo de trabajo, lo que buscan un poco es minimizar esto en el caso de la construcción, por ejemplo, para estimar costos. Un empresario quiere hacer un edificio y dice, bueno, hacer este edificio me sale $1.000.000. Pero al final lo que pasaba es que tenía 2 o 3 accidentes de trabajo y se le sumaban los gastos de los juicios y le terminaba saliendo mucho más. Entonces hubo una presión de las cámaras empresariales para que se reglamente esto y se limite, digamos, y surgen las RT, etcétera, ¿no? Donde las RT pasan a
ser las encargadas de indemnizar al trabajador. Justamente ayer estuve en una fábrica, no tiene nada que ver con la construcción, estuve en una fábrica de caramelos muy conocida en zona norte y fui como perito de un juicio laboral a analizar las condiciones de trabajo de un trabajador que sufrió discopatía múltiple, ¿no es cierto? Era un trabajo, era migrante justamente, era ruso, bastante sencillo en realidad. Como tal, era levantar unas masas que se hace caramelo y ponerlas en unas bandejas, ¿no? El tema es que ese movimiento repetitivo lo hacía unas 60 veces por día. Levantaba unos 25 kilos por día, hacía siempre el mismo movimiento, 25 veces por día. Sí, creo que 25 veces digamos, muchas veces por día, no me acuerdo exactamente, y durante varios años. Uno de los problemas que recientemente se está reglamentando es que todo este tipo de enfermedades profesionales no están del todo, no están incluidas como enfermedades profesionales, valga la redundancia, no están reconocidas como tales por la superintendencia. Algunas sí, otras no, digamos. Algunas discopatías sí, otras no. Entonces, lo que termina pasando es que verdaderamente la cuestión ergonómica, la cuestión de la adaptación del trabajo al trabajador, no sucede, no tiene lugar. Y digamos, hay montones de juicios laborales por estos temas y todavía no se termina de reglamentar. Una cosa que quería decir es que el empleador muchas veces no entiende que la seguridad y la salud del trabajador es una inversión, porque reduce gastos de ausentismo, reduce gastos de, por ejemplo, se accidenta un trabajador y uno tiene que capacitar a otro para que ocupe ese puesto. Están los famosos costos directos del accidente y los costos indirectos que suelen ser mucho más amplios. Y bueno, lo que trato de hacer actualmente, como yo tengo esta doble deformación, porque soy licenciado en Higiene y Seguridad de antropólogo, y bueno, ustedes saben que lo que es higiene y seguridad, cómo se forman los profesionales en higiene y seguridad, es en general una formación de tipo técnico, ¿no? Uno tiene materias como álgebra, análisis matemático, tecnología de los materiales, todo, pero no existe una mirada social sobre el trabajo. No. Un poquito, creo que hay una carrera, una materia que se llama recursos humanos, si ves alguna cosita, cómo elaborar algunos test, ¿viste? Básicos. Pero en general no hay una mirada social sobre el trabajo. Es decir, y retomando investigaciones de Julio Nefa, por ejemplo, se tiende a ver al trabajador como un trabajador promedio, ¿no es cierto? Y la mirada es, bueno, un trabajador promedio puede estar expuesto, por ejemplo, al polvillo de yeso durante 2 horas diarias. Digamos, hay un baremo donde se listan las concentraciones máximas permisibles para cada sustancia, los tiempos de exposición, y la normativa lo que hace es elaborar ese tipo de baremos. Sin embargo, no todos los organismos son iguales, no todos los trabajadores son iguales, y bueno, esto no está contemplado por la ley. Lo que se terminan dando, lo que termina sucediendo en los ámbitos de trabajo reales son estos cortocircuitos entre lo que estipula la ley y lo que sucede en realidad. La ley dice un montón de cosas que si uno las cumpliera, es algo que siempre decimos entre las personas de seguridad. Si uno tiene que cumplir la ley en la obra, no puede trabajar nadie. Eso es lo que se suele decir. Porque es impracticable, digamos, hay medidas de seguridad que son impracticables y lo que termina sucediendo es que los trabajadores improvisan. Y bueno, acá es donde aparece lo sociocultural, ¿no es cierto? Los trabajadores tienen otra mirada sobre el riesgo, sobre lo que es riesgoso, y muchas veces lo que dice la normativa no se hace carne, digamos. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque muchas veces los trabajadores experimentan como una imposición de la patronal la seguridad. Los trabajadores lo viven como una imposición. Estos me hacen ponerme el casco, con el calor que hace, etc. Lo que termina pasando es que el trabajador en algunos casos se saca el casco, se saca el arnés, pero hay que ponerse en su lugar, lógicamente, hace calor, etc. Una cuestión, por ejemplo, 2 cositas, ¿no?, que me parecen interesantes. Hay la bolsa de cemento,
En este momento no sé cuánto pesa, pero en un momento pesaba 50 kilos, después había algunas de 30. Pero, digamos, esto que hablamos de las lumbalgias, etcétera, es estructural, digamos. No está pensada la dimensión de una bolsa de cemento, no está adaptado al trabajador, digamos. Algo que se podría cambiar con relativa facilidad, entiendo yo, es transformar las bolsas de cemento, hacerlas menos pesadas, qué sé yo, de 20 kilos cada una. No es algo tan difícil de hacer. Obviamente debe haber intereses que hacen que esto no suceda, pero si uno quiere evitar este tipo de cuestiones, hay formas. Cuando uno habla con los trabajadores de la construcción, que uno les dice, bueno, tenés que hacer esto, eso, ellos te dicen, mira, lo que yo necesito es que sea obligatorio que en cualquier obra haya una zorrita. La zorrita es como ese, no sé la palabra técnicamente como le dicen, porque siempre le dicen zorra. Son los que levantan pesos, ¿no es cierto? Entonces viene el camión de hierros, el camión el pallet de ladrillo y se descarga con eso. Entonces son pequeñas incorporaciones tecnológicas que no es nada, digamos, no es nanotecnología ni mucho menos, es algo mecánico básico y con eso el trabajador ya hace menos esfuerzo y ya le mejoras las condiciones de trabajo. Son pequeñas cosas, pero si uno no habla con ellos, no se entera. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero que les haya servido, o bueno, interesado por lo menos, y bueno, quedo a su disposición para cualquier cosa. Un gusto.